O sea, bueno, pero originalmente la idea era de primero a cuarto, básico. Ya. Ahí Eh, voy a ver, porque tenía una serie de problemas ahora último, así Ujú. que no he tenido tiempo de averiguar, pero voy a empezar a averiguar ahora. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar la reunión, los demás que se irán colgando y verán el video cuando les toque, porque como ustedes saben, yo a las 8 a las 8 chilenas, 7 colombianas tengo que sacar a pasear perros. Entonces, yo estuve haciendo una suerte de calendario de trabajo de terreno y de lo que tenemos que seguir haciendo, ¿sí? Yo tuve una excelente reunión con unos maestros que juntó Estela, que anda por aquí. Sí, ahí estoy. Ya, y yo les di unas fechas que yo quiero compartir con ustedes para que tengamos más o menos un armado y un encuadre de lo que vamos a hacer y los tiempos en que vamos a hacerlo, ¿sí? Porque a mí me gustaría que a fines de noviembre tuviéramos algo escrito para dejar el primer descalabro. El otro día un maestro de los que citó Estela estuvo muy claro y lúcido cuando yo les expliqué por qué ellos van a participar escribiendo sus cuentos, sus quehaceres y sus haceres en la escritura, en la lectoescritura, y uno de los maestros, que es un viejo astuto y sabio, dijo, pero esto es la subversión misma. Y tiene toda la razón, porque en realidad lo que vamos a hacer es a contravía de todo lo que se hace hasta ahora. Es decir, hoy leí un texto que me mandó Lucho Sandón de la Universidad de Chile, donde hablan de la necesidad de promover la lectura, la interpretación, pero no hablan de los maestros, no existen. Son los grandes invisibles de todo el sistema, o sea, de cómo se llega ahí. Parecería que ellos creen que poniendo libros arriba de la mesa se llega, pero yo creo que no. Entonces, es bien interesante lo que pasa en todo ese aparato. Entonces, esto que estamos haciendo realmente es a contravía de todo lo que se está haciendo. Es decir, preguntarle a los maestros qué hacen parece que no es el estilo. O sea, cómo enseñan a leer y escribir. Y que cuenten cómo lo hacen. Sí, es muy simple la teoría. Y para eso no necesitan más de 2 hojitas. Y tampoco necesitamos 80.000 maestros, porque esto no es un problema de representatividad muestral, sino son los maestros que quieren colaborar en el cuento y que trabajan en la escuela primaria de primero a cuarto, que es como se supone los años en que se aprende a leer y escribir. Y a mí me interesan mucho los de primero, por supuesto, porque los pobres maestros de primero siempre saben que a ellos les toca, los de segundo porque les toca más o menos, pero los de tercero y cuarto tengo la impresión que creen que a ellos no les toca la cuestión. Entonces, por eso que me interesan de primero a cuarto. Esa es mi proposición. Entonces, la idea es que recojamos materiales hasta fin de mayo, primera semana de junio. Y ahí paramos de recoger materiales. Es decir, de materiales son los escritos de los maestros. ¿Mm? Porque así durante junio y julio podemos leer lo que escriben los maestros y comparar los textos, porque la idea es que todos tengan todo. O sea, yo me voy a encargar de que a cada uno le llegue su mamotreto de maestros. Primero es lo que ustedes mismos recogen y después con el resto, y ver fundamentalmente en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Sí? Esa es la primera lectura fundamental. ¿Sí? A partir de eso, en qué se parecen y en qué se diferencian, y aquí no hay que hacer cuentas, por favor, ¿eh? Aquí hay que simplemente decir en qué se parecen y en qué se diferencian. No cuántos hacen esto y cuántos hacen esto otro y cuántos hacen esto otro. Eso no es significativo para este modo de pensar la investigación. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer una suerte de etnografía al uso nuestro. Entonces, porque no vamos a ir a observar clases, sino que vamos a recoger lo que los maestros dicen. ¿Mm?
O sea, le vamos a pedir a ellos que escriban sobre lo que hacen. Entonces es bien distinto. Entonces, una vez que tengamos eso, junio y julio, de tener ese texto, agosto va a ser el proceso de construcción de lo que nosotros llamamos en etnografía de la descripción de la situación, donde a partir de lo que los maestros mismos dicen, se escribe qué hacen, con las cosas que son iguales y diferentes, porque tienen que estar las dos. Esa es una tarea que al principio da un poco de trabajo porque no es el estilo en que la gente está acostumbrada a trabajar. Y menos la gente que hace investigación. Entonces, es simplemente con las palabras de los maestros escribir un texto sobre lo que hacen. Donde obviamente vamos a poder tener, ¿sí?, descrito lo que hacen unos y lo que hacen otros, y si hay diferencias, si hay algunos que hacen así y otros que hacen así, entonces, pero ese texto se construye en base a lo que los maestros escriben. Nosotros no intervenimos en ese texto, solo intervenimos en poner los conectores gramaticales, para que tenga sentido lo que se escribe, y significado. Es decir, está el además, está por el contrario, tratando siempre de no usar nunca adverbios de modo, porque esos califican el texto. Entonces, si un maestro, por ejemplo, dice, no, pero es que a mí yo prefiero y esto me parece mejor, eso lo dice él, no lo decimos nosotros. ¿Sí? Porque nosotros en este momento de generar el proceso descriptivo, nos vamos a limitar solo a lo que dicen los maestros. Y vamos a construir un texto con aquello que dicen los maestros. Entonces va a ser súper interesante porque ustedes mismos, entre todos nosotros, vamos a construir un texto entre todos. Y eso va a ayudar en gran medida a que el texto sea un proceso de objetivación real del texto. Entonces, el punto clave aquí es que yo soy muy consciente que este es un ejercicio que nunca han hecho. Porque no es un ejercicio habitual de investigación. Mis estudiantes de la Católica y de la Chile son expertos en la materia, o sea, todos saben hacer eso, los que fueron mis estudiantes en etnografía. Porque construir un texto descriptivo a partir de la voz del otro, de eso se trata. Para que ese texto realmente sea representativo y exprese la realidad de lo que se hace en la sala de clase, en este caso, para enseñar a leer y escribir. O sea, no es que nosotros vamos a decir, tenían que haber hecho esto. No, aquí nosotros no tenemos ni voz ni voto. Simplemente, ¿sí?, vamos a recoger lo que dicen los maestros. O sea, los maestros dicen, llego a la clase, saco los libros de lectura y los reparto. Ya, el maestro saca los libros de lectura. Enseñé las vocales así, o sea, primero empecé con la A, después empecé con la E, después empecé con la O. Y bueno, eso es lo que hace. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en la construcción de la descripción. Solo tenemos derecho a usar conectores para que quede un texto coherente. No más. Entonces, el tema aquí fundamental es que por eso es que tenemos que conseguir las hojitas escritas, que no sean más de 2 hojas, porque si no uno se vuelve loco rápidamente, para poder comparar entre los distintos maestros que nos entreguen las hojitas, cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes. Esa es la tarea
que producto escrito de agosto. Que van a ver que resulta al final ser súper entretenido. Sí, Rafa, habla. Hola, buenas tardes. Habla ahora o calla para siempre, ¿sí? No, habla ahora, cállate, Rafa. Hola, Rafita. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Eh, Rafa. Yo ¿Cómo sé que estás? la cosa es muy estricta, pero quisiera preguntar si se les puede preguntar a los maestros qué hacen y qué han hecho. Ah, qué Para buena idea. ¿Ah? Buena idea. Sí. Porque es que no hacen una sola cosa. No, por supuesto. De eso se trata. ¿Qué hacen y qué han hecho? Me parece genial. Súper buena onda. Sobre todo porque como hay tanta intromisión en las aulas, Por eso. creo que han cambiado mucho por... Sí, me parece súper. Súper buena idea, Rafa. Claro que qué hacen y qué han hecho en 2 hojitas. Pues tienen que aprender a ser sintéticos, querida. Yo sé que para los colombianos es muy duro ser sintéticos cuando escriben, pero van a tener que aprender. Ya. Sobre todo porque empezamos por el contexto. Por eso, por el contexto. No, aquí Análisis situacional. yo lo único que quiero es la situación de la sala de clase de lectoescritura. Puede ser de antes y de ahora, pero no más. Y si es de antes y ahora, que el aporte de Rafa me parece bien relevante, ¿sí? Es una hojita de antes y una hojita de ahora, no más. Muy bien. Me parece genial. Súper buena idea, Rafa. Genial. Pero eso tiene que entrar en el proceso descriptivo del cual estábamos hablando, ¿sí? El antes y el ahora. Entonces, es muy importante el... Eso es. Entonces, para los que llegaron de últimas, estamos haciendo calendario de actividades para que sepan. Para que pongamos un poco de orden en esta historia y un poco de racionalidad también. Entonces, dijimos que agosto es el mes de la descripción. En el mes de septiembre vamos a empezar con la tarea pesada. Y la tarea pesada implica leer. Hasta ahora nadie ha leído nada, se ha portado bien, no ha abierto ningún libro de la Emilia Ferreira, ni de la Delia Lerner, ni de ninguna de ellas, ¿sí? Ni de nadie, de nada, pero ahora sí toca leer. Yo voy a pasar las referencias bibliográficas muy juiciosa porque tengo un montón de textos sobre el tema. Y de paso les digo que como me avisó el Rafa, ¿cuántos profes? Entre 6 y 8, no más. ¿Cuánto? Entre 6 y 8. Si son menos de 6, no 6 importa. y- Los que encuentres. En realidad, pueden ser. Ya, es que ahora ya encontré una. Encontré una y ella me podría contactar con otra Perfecto. Si colega son 2, si son 3, si son 4, no importa. de su colegio. No quiero que sean 20. O sea, ojalá el máximo sean 6, no más. Si son menos, no importa. Porque aquí los números no Ya. importan. Lo que importa es lo que se recoja como información. Aquí no hay estadísticas. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. Lo único que sería interesante es recoger. Primero, los textos son anónimos para partir. No son firmados. Segundo, es importante recoger cuántos años de servicio tiene la maestra o el maestro. Porque eso en el antes y la ahora que planteó Rafa va a importar. ¿Sí? Más que nada, va a importar harto. Entonces, ¿cuánto? Y nada de andar preguntándole la edad ni nada, o sea, simplemente los años que he estado en la escuela, o sea, enseñando, no más. O sea, el resto no nos importa. ¿Ya? Porque tiene que ver con lo que hacen, o sea, no estamos haciendo su historia de No vida. importa. ¿Quién está hablando? ¿Rafa, tú? ¿O tú, Minerva, dijiste algo? No, yo dije que sí nos importa, pero que Bueno, no yo vamos no- a preguntar. Si no nos importa, pero no vamos a preguntar, no nos importa cuántos años tienen. Usted no se meta a andar armando cagüines. Entonces,
Chismografía pura es eso de preguntarle a los maestros cuántos años tienen. Sobre todo si son maestras y lindas, usted estaría en la primera lista. A ver, entonces, ya. Entonces, tenemos la tarea de agosto. Yo después voy a ser muy juiciosa y les voy a mandar el calendario por escrito y todo así en mi mejor estilo, ¿ya? Entonces, llegamos a septiembre, que es el mes de las lecturas. Porque esas lecturas nos van a servir para poder interpretar lo que hacen los maestros. Y empezar a darle una forma distinta al texto, porque ahí sí vamos a intervenir nosotros. Es decir, ¿qué significa desde la perspectiva de cualquiera de los autores que hayan leído que el maestro haga las cosas de esta manera y no de esta otra? Pero simplemente como significación y sentido, no más. O sea, por ejemplo, yo estaba pensando, si uno encuentra alguna maestra que hace escribir a sus niños tempranamente, es distinto que la maestra que nunca los hace escribir. Si uno encuentra una maestra que hace dictados de vez en cuando y otra que no hace nunca, eso también tiene que ver. Entonces, lo que importa es ir mirando en ese quehacer, ¿sí? ¿Cuáles son como los elementos constitutivos que hacen posible la apropiación de la lectoescritura? De la lectura y de la escritura. De las dos cosas, porque eso es fundamental. ¿Sí? O sea, cómo la lectura y la escritura se va transformando en los niños en una caja de herramientas que les permite entender el mundo. Porque eso es el elemento clave en esta historia. Porque dice, ay, la comprensión lectora, no, son puras jergas. Yo lo que quiero saber es en realidad en qué medida, si uno le pregunta y le dice al nene, escríbame, yo qué sé, cómo ve el cielo, él es capaz de escribirlo, no más. A su estilo. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es súper relevante, porque esa es una mirada sobre la lectoescritura que no tiene ni la OCDE, ni el banco, ni la gente que lamentablemente enseña en las universidades. Entonces, esa es como mi preocupación. ¿En qué medida se entiende que la lectoescritura? Y la otra cosa que es muy importante, pero a mí me da cosita hacerlo, porque es como intervenir en la cabeza de los maestros, que es lo que yo no quiero hacer. Pero eso lo podemos hacer después, porque estoy teniendo second thoughts sobre el cuento, es que si entienden esto, que la escritura es una herramienta fundamental para estar en el mundo, y la lectura. Eso es lo importante. Entonces, una vez que uno tiene hecho el primer ejercicio de interpretación, o sea, buscando los porqués, en realidad, e indagando por debajo de lo que se dice, qué es lo que hay, esos textos se comparten con los maestros que han participado en esta juerga. Porque ellos tienen que reaccionar a esos textos, ellos tienen que opinar sobre los textos, ellos tienen que ver si se ven en ellos o no se ven en ellos. Y quizás en ese momento de la entrega por parte de ellos, a ellos, de lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Es el momento de hacer la pregunta que se me acaba de ocurrir. Y es, si ellos ven la lectoescritura solo en las clases de enseñanza de lengua, o si creen que es una herramienta para todas las asignaturas. Que es una pregunta clave. ¿Sí? Pero eso sería en la conversa con ellos, que por supuesto será por Zoom, con grabación y todo lo demás, para que nosotros tengamos todos nuestros registros, ¿ya? Que me parece bien importante. ¿Y eso es cuándo más o menos? ¿Septiembre? Y eso es septiembre. Okay. Fines de septiembre, principios de octubre, yo creo. Para darnos nosotros tiempito para escribir también. Entonces,
con los aportes de los maestros, más lo que nosotros hicimos, hay que juntar todo para sacar las conclusiones. Y lo que juntemos todo se devuelve a los maestros otra vez. Porque aquí los maestros tienen voz y voto en el proceso. Que a mí eso me parece muy importante. Muy importante. Entonces, eso es como la idea del calendario, mis queridos. Y ahí vamos viendo cómo nos va, si tenemos que restringir, si tenemos que abrir, si vamos para acá, si vamos para allá. O sea, es un poco... También depende de los trabajos de ustedes, de los tiempos que tengan, de todas las vainas que pasan en esta vida. Además, yo tengo que informarles dos noticias muy gratas. Una primera es que en junio me voy una semana a París. ¿A dónde? A París. París, Ah, París. París, ay, Uno la. vuelve siempre por Hola, aquellos la. ¿Pero sitios donde sabe amó la por vida. qué? Porque la historia es muy bella. Porque le van a hacer un homenaje a Patricio Bernal en la agencia, en la conferencia general de la agencia que él dirigió durante 12 años en Naciones Unidas. Qué maravilla. Entonces, eso me pareció a mí espectacular. Súper. Eso se produce el 19 y el 23 de junio, porque ya tengo fecha. Y la otra noticia maravillosa, y aquí la compartimos con Pavón la noticia, es que me voy para Colombia. ¿Cuándo vas? En septiembre. Por ahora es Antioquia y Bogotá. Porque me invitó a la Escuela Normal Superior de Río Negro a hablar en los 150 años de creación de la escuela. Y a un seminario antes, y digamos, las conmemoraciones que están haciendo por sus 150 años de funcionamiento. Entonces, está muy entretenido. Así que la vida me ha hecho esos dos maravillosos regalos, porque es a los dos lugares que más me gustan. Entonces, mejor no se puede. Claro que me gustaría ir a Nueva York también, pero bueno. Pero no. Paola Lucumí, si usted me espera en la normal de Ubaté, ya hemos conversado de eso con el Rafa Pavón, porque es complicado para mí llegar a Ubaté. Yo soy una viejita de 80 años que anda con bastón. Entonces, no pongas esa cara, Karen Cacho. No, Bastón sí, viejita no. bastón sí, pero viejita no. Okay. Pero hablemos, Paola, ahí podemos conversar sobre el tema. Una viejita muy energética. Entonces, sí. Entonces, eso es como las noticias que tenía. Yo les voy a mandar todo esto que conversamos por escritito, bien escritito y bien clarito en la medida de mis posibilidades, para que tengamos un calendario de trabajo razonable. ¿Usted cuándo va a Honduras, Tatiana? Acabo de llegar. Ah, genial. Acabo de llegar, pero yo le ¿Pero voy a quedó con vínculos? Sí, por supuesto que quedó Sí, con no, vínculos. tenemos un proyecto hasta el 2025. Voy a hablar con el chico que lo coordina a ver cómo podemos hacerlo. Me parece genial, súper. Ujú. Sí. Mañana La le escribo. recogemos en Bogotá, ¿ve? Pavón, ¿se da cuenta? Escuche. Rafa. No está, se fue. Sí. No, ahí está, Rafa está. Sí, No, Rafa. aquí estoy oyendo. ¿Está oyendo? Paola Lucumí, Sí, sí, que sí. de la normal de Ubaté. ¿Se acuerda que el otro día hablamos de la normal de Ubaté? Sí, sí, señora. Acaba de Y decir si que Paola dice, hay que hacerlo. sí, que Y me también gusta está Nancy de la tanto. normal. Ok. También está Nancy de la normal Yubaté con nosotros. Ah, genial. O sea, estamos súper. Sí. Ya, ok. Vamos poniéndolo en la lista. Entonces, porque yo tengo que decirle a la gente de Río Negro, que es la que me va a pagar el pasaje, de cuándo quiero el pasaje Bogotá-Santiago. Sí, Bogotá-Santiago. Bueno. Entonces, por Bueno. eso, y la cuidamos mucho, tan linda, Nancy. Ya. Entonces,
eso era básicamente la conversación y espero digan si tienen preguntas, inquietudes. Yo sé, y lo último que voy a decir, es que yo soy muy consciente de que los estoy embarcando en un cuento que no hicieron nunca. ¿Sí? No, no, sí. Sí, sí. Bueno, Rafa, Hay usted gente que sí. ha hecho eso, ya. Muy bien. Entonces, si hay gente que ha hecho eso, fantástico. Porque la parte más compleja de esta parte, de esta historia, es hacer la cosa descriptiva desde las voces de los maestros nomás. Sin intervenir Yo en... tengo una pregunta, Araceli. Diga, Rafa. Me parece muy clave eso que tú dices de la participación de los maestros en el proceso, Sí. ¿sí? Ujú, Y me parece muy clave el acercamiento inicial, ujú, ¿cierto? ¿cierto? Y que entonces, digamos, cómo nos vamos a acercar a ellos inicialmente, un poco para romper esa tradición de ir y sacarle la información a los maestros, Ujú. después mostrarles un texto y diga si está de acuerdo o no. A ver, ¿cómo? Ah, no, ¿Sí? no, no. Es un poco, No, ¿eh? ahí Entonces yo Entiendo, creo que hay un tema de la participación y exacto. de lo que los maestros ya han reflexionado sobre el tema, que va a estar muy mediado. No son escritos, sino yo considero que muchos ya han tenido unos ejercicios de reflexión y de escritura previos, ¿sí? Sí. Que pueden estar mediados. Yo sé que tú tienes el interés de que esté lo menos mediado por el Que sea lo discurso, más limpio posible, Rafael. lo más, sí, por eso. Pero digamos que tenemos otros maestros, ¿sí? Sí, Que tienen más formación, más discurso, más sí. reflexión, más Sí. escritura. Entonces es como importante cómo nos acercamos a ellos. Estoy Lo totalmente de otro acuerdo. que quería preguntar era, Diga, son tres preguntitas muy rápidas. ya diga. Con relación a los recursos que se usan en el proceso, ¿cierto? Como de qué Digamos estamos hablando. pues, cartillas, Ujú. medios, recursos. ¿Cuál es el papel que tiene eso en verdad? Yo espero que a eso aparezca en los escritos. Ok, pero es un tema clave, me parece. Yo estoy de acuerdo, pero yo espero que eso aparezca naturalmente en los escritos, porque eso es lo que hacen. Ok. Y lo Esa es la... otro es que vamos a encontrar que esa pregunta que tú hacías sobre si es del área del lenguaje va a depender mucho del tipo de maestro Obvio. que vamos a trabajar, ¿cierto? Ujú, Digamos, si están en escuelas unitarias como en Colombia, en la zona ujú, rural, ujú. ¿sí? Si son Sí, maestros de todas las áreas. sí. Entonces, no sé si todavía hay un límite por grados o vamos a tratar de que el grupo tenga ciertos límites de grado o abierto. Yo pensé originalmente abierto, Rafa, o sea, que sea abierto. Yo sé que la escuela rural, por eso que es importante que los maestros digan en el tipo de escuela que están. ¿Sí? Si están en una escuela unitaria, rural, de esas que conocemos, donde enseñan todo, o están en una escuela graduada, o sea, en una escuela urbana o Sí, semiurbana. grados, sí. ¿Sí? Ese es un dato bien importante que nos tienen que entregar. Porque eso contribuye a que ellos tengan una visión súper distinta con la lectoescritura, Rafa. Eso es sin duda. ¿Sí? Y además que hay algunos maestros que están yo no sé qué es lo que queda de escuela nueva en las escuelas rurales, pero a lo mejor alguno todavía circula por ahí o cosas por el estilo, si no circula, no circula, pero da lo mismo. Entonces, el tema es que lo que nos importa es los años de servicio del maestro, en qué curso enseña, por supuesto, ¿sí? Los grados de los niños. Claro, y si la escuela es unitaria o es graduada. O sea, si es escuela rural unitaria o si es escuela graduada. Ese es. La otra cosa que usted aporta, que a mí me parece importante, Pavón, es cómo uno se acerca a los maestros para explicarles qué cuento es este. Yo creo que la cosa más importante que, desde mi punto de vista, es poder decirles es que a nosotros nos interesa saber qué es lo que piensan ellos y lo que hacen ellos y no lo que dice el Banco Mundial.
Y hay que decírselo de mi punto de vista a cara de palo. Que a nosotros lo que no, yo se lo dije a los maestros que juntó Estela el otro día, o sea, a mí no me interesa saber lo que dice el Banco Mundial sobre la escuela. A mí lo que me interesa saber es lo que dicen los maestros sobre la lectoescritura y qué es lo que hacen para enseñar a leer y escribir. Lo que diga el banco, lo que diga la OCDE, me importa un cuerno. Porque nunca los han, o sea, ellos son invisibles en todo el sistema, ¿sí? Totalmente invisibles. A mí me pasó el otro día que fui a una reunión que era la lección inaugural de las carreras de pedagogía de la Universidad de Chile y no se habló nunca en 2 horas de enseñar, era puro aprender. Y esa gente que estaba ahí delante, lo que van a hacer en la vida es enseñar. Y nadie se los dijo. Y esos son los criterios matrices que se están usando hoy en día para hablar de lo que aprenden los niños. O sea, los maestros son invisibles. No existen, porque no se enseña. Los niños aprenden, vaya a saber cómo, por obra y gracia del Espíritu Santo, digamos, por nombrar a alguien. Puede ser por Alá, por quien quiera. ¿Sí? Entonces, ese es mi problema. O sea, yo creo que hay que ser súper claro con ellos, de decirles, mire, aquí el tema es que a nosotros no nos interesa lo que dice el banco. Lo que nosotros queremos saber es qué hacen ustedes. Y tampoco los vamos a evaluar si lo hacen bien o mal, nos da lo mismo. Lo que nos importa es qué se hace. Si esto no es un proceso de evaluación, porque tampoco creemos en las evaluaciones del Banco Mundial. Entonces, para mí es muy relevante que el maestro entienda que lo que nosotros estamos tratando es de escucharlos a ellos, nada más que a ellos. Y que vamos a trabajar juntos, porque nosotros le vamos a decir, y yo por eso voy a hacer el escrito, de manera que si hay que mostrarle a los maestros cuál es el procedimiento que vamos a seguir, le entregan la misma hojita que yo les voy a pasar a todos ustedes. O sea, el proceso va a ser este. Porque tiene que ser claro y transparente. Yo cuando hice etnografía, todos mis maestros sabían qué carajo estaba haciendo. Y cuando escribí el informe final de escuela y comunidad, los primeros que lo leyeron fueron los maestros de las escuelas donde se hizo el trabajo. Entonces, eso es lo relevante. Por eso que a mí me parece muy importante el poder trabajar con calma, sin apuros, y sobre todo que los maestros nos tengan confianza. O sea, para mí fue muy importante, más aún, yo le ofrezco a todos que si juntan 2 maestros, 3 maestros, lo que sea, que van a escribir, y quieren que yo hable con ellos, yo hablo con ellos, no tengo ningún drama, yo abro mi Zoom y hablo con ellos. Y les cuento de qué se trata el cuento. Entonces, porque aquí estamos todos en términos del amor a la camiseta, si no es más que eso, o sea, si no es más un cuento que es. Y de poner una estaca en defensa del oficio de enseñar públicamente. Y que los maestros tengan voz y voto en las decisiones que se toman. Y que alguna vez el Banco Mundial y la OCDE se entere que las carajadas que hacen sirven para 3 cosas, para nada, para nada y para nada. Porque las cosas no cambian, siguen siempre igual. Y si no cambian y siempre siguen igual, ¿por qué? A ver, que algunos de los genios economistas me expliquen por qué. Entonces, ese es mi afán. Y yo estoy de acuerdo, hay que ser súper clara, pero súper clara, se lo digo a todos, con la explicación y con la conversación con los maestros de qué se trata esta historia. Y que es una historia transparente. Aquí no está nadie ocultando nada. Y que así como ustedes van a recibir los textos para las lecturas, los van a recibir los maestros también. Ahora, si lo leen o no lo leen, no es problema mío, es de ellos. De otra historia distinta. Pero eso no es mi problema. Para mí, todo tiene que ser clarito. No es el estilo en que habitualmente las instituciones internacionales hacen investigación, pero es mi estilo.
Entonces, y lo que yo aprendí con mis colegas etnógrafos, o sea, todos somos iguales, o sea, no tenemos que andar ocultando nada. Entonces, para mí eso es como el guerra. Estela, tú habías levantado la mano. Sí, yo había levantado la mano cuando, primero un saludo para todas y para Rafa, que me alegra mucho encontrarlo. Cuando Rafa preguntó que cómo motivar a los maestros, Rafa y los demás compañeros les cuento que fue fácil motivar a los maestros desde el trabajo que nosotros venimos desarrollando. Yo les mandé una cartica donde les dije que se iba a realizar una investigación sobre la lectura que iba a estar coordinada por Araceli y se inscribieron 50, aunque a la reunión no llegaron sino 6 maestros. No, 16. 16. Sí, pues. Sí, y la gente está muy interesada. En ese aspecto sí creo, Araceli, que aquí necesitamos como mucha ayuda con esta gente, con los que se inscribieron, con los maestros y maestras, porque había unas personas muy interesadas. La mayoría tienen proyectos de lectura, de motivación a la lectura, trabajan en ese aspecto y yo quedé como preocupada porque ellos dirían, bueno, van a ser, la mayoría se comprometió a escribir el texto. Inclusive el próximo martes nos volvemos a reunir con Así ellos. es. Sí, entonces la gente está muy, muy motivada. Y yo esperaba, pues de todas maneras he pensado, bueno, está el grupo, tienen un tiempo determinado para presentar el trabajo. Qué bueno con ellos seguir, no sé, si así como lo hacemos nosotros en el proceso que llevamos de expedición, organizar con ellos una actividad que muestren o que socialicen lo que están haciendo. No, Estela, no corresponde. O sea, lo que vamos a hacer va a ser nosotros socializar con ellos nuestro trabajo. Bueno, pero nadie más. Listo. No, ellos, cada uno, la práctica que tiene allá en su institución. Por eso, exactamente. Entonces, son ellos que decidieron que iban a participar y son ellos nomás los que van a trabajar con nosotros. Lo mismo pasa con todos los demás. Sí, o sea, no, pero esto no funciona como la expedición. O sea, esto es un trabajo de investigación etnográfico puro y duro. Bueno, Rafa, y hay gente de todas las regiones, de Cartagena, del Cauca, del Chocó, pues muy diverso el grupo. Sí, muy diverso. Es que eso me pareció súper entretenido. Sí. Sí. Entonces ya saben, o sea, si ustedes, ya les digo, no me importa si son 2, 3, 5 maestros, me da lo mismo, ¿sí? Pero si quieren que yo hable con ellos, yo hablo con ellos, no tengo ningún problema. Pero ningún problema. Y lo que me preocupa, o sea, lo que me preocupa, esto de Parrita y Rivero se fue, no está, se fue. Y Minerva, es que no hay mucha gente de Chile que esté interesada en el cuento, como de costumbre. ¿No? No. Entonces me preocupa porque, bueno, son los que son nomás, o sea, y yo creo que tiene que ver con que todo lo que sea diferente no les importa. Culturalmente se pone complicada la mano con esa cuestión. Entonces yo creo que hay que mirar, porque yo le he mandado la cuestión a todo el mundo, pero no pasa nada.
Entonces, En Santiago no pasa nada. no, ¿Y en Concepción no tienes contacto Rita. ahí también? Rita es mi... Abre el La Rita. micrófono. Abre el micrófono, Rita. No, parece que está congelada. No, no está congelada. Abrí el micrófono, Rita. Rita, No hable. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora Ya, sí. sí. ahora sí. Mira, hola a todos. ¿Ah? Yo encuentro un poco complejo este tema en tanto, por ejemplo, en el caso mío, que estoy viviendo en Penco, yo trabajé todo el tiempo trabajé en Osorno, entonces acá en Penco prácticamente no conozco a la gente. Pero conoces y a la gente del colegio, Rita. Claro, la gente en Penco, ¿no? Entonces estaba el otro día consiguiéndome con una persona conocida de Penco, qué posibilidades tenía de entrar a algún colegio, conversar con alguien. Entonces, ¿sabes qué? Mira que tenía que, ojalá pedir un La autorización y permiso, no sé una cuánto. autorización para en el DAEM, para que, porque No, qué no, no, investigación no, se no, no, trata. no, no, no. Oye, mira, al final me pusieron bastantes complicaciones para entrar a los colegios, así que ¿Qué estoy pasa si pensando hablas con el colegio de profesores? cómo buscar, claro, el colegio de profesores en este minuto está como abocado al tema político, la gente con la que yo participo, que son los profesores jubilados, en el tema de la deuda histórica, y miran de investigación, la verdad, las cosas que están alejados de todo ese tema, o sea, no hay interés, no hay. Ahora, pensé a lo mejor a través de Facebook contactarme con mis ex alumnos, Por porque yo ejemplo, estuve en Osorno por y que están ejemplo. a través de todo Chile, a ver si ellos, contarle, pero decirle, yo estoy en un trabajo de investigación que tiene estas características, si es que ellos quisieran mandarme un escrito, dándole las características que tú has mencionado, etcétera. Yo estoy viendo esas posibilidades porque acá en Penco veo que la gente es reacia y fíjate que se trata de escribir apenas una o dos hojas nomás, pues, ¿cómo Sí, hago pues, yo para que los chiquillos aprendan a leer y a escribir? Y, pero bueno, igual hay que hacer hay que claro. hacer el intento y ver qué pasa. O a Ok. lo mejor también, si hay alguna amiga que pueda. Y la gente que conozco es del ámbito de la educación especial, entonces esa No gente importa, pero ellos enseña. también enseñan a leer y escribir, querida. No importa, porque yo pensaba que era solamente la gente que estaban en No, escuelas pero si ellos comunes, también po. enseñan a leer y escribir. Porque claro que enseñan a leer y escribir, entonces ahí Por se me hace eso, un poco más fácil porque esa gente la conozco porque yo trabajé en eso, po. Entonces claro. ya puedo entrar más, con un poco más Pero de libertad. con ellos es más fácil para ti. Entonces hazlo con Sí, ellos. Me sí, parece genial sí, además tener gente de esa. claro, claro, Maestros que porque estén igual, claro, en otra vertiente que me parece muy relevante también. claro, claro, entonces puedo ir a la escuela especial en la que yo trabajé y ahí preguntar y en fin, Claro, y contarles el y cuento. hacer todo eso. Es más fácil el acceso, digamos. Sí, por supuesto. Pero incluso yo lo estaba pensando hacer a través de gente de amistades, de gente amiga que Claro, conoce al este, que conoce al otro, a un profesor, de llegar a un profesor que quiera eso. hacer esto. Y también yo le había dicho que si realmente no dudan respecto de este trabajo, etcétera, o tienen temor, en fin, bueno, ya les dije, ¿sabe qué se pueden aplicar? Les puedo mandar yo el primer video que tú mandaste, se trata de esto, es una cosa Claro. que, claro, Si no bueno, tiene porque ningún aquí hay que secreto. darle todas estas cuestiones a los directores, por los directores de las escuelas, porque ellos son Lo que eh, deciden. los que deciden si yo puedo entrar a la escuela y hablar con la profesora, y que la profesora después quiera, claro, porque es más fácil que si el director va y dice, mire, esta señora está pidiendo gente que para un trabajo etnográfico y se trataría de esto, este otro, si alguien puede ayudar ya. No, además que cuando digas etnográfico nadie va a entender nada, así que no lo nombres. Claro, claro. Bueno, pero ahí uno le Bueno, explica, ya se trata de esto, de Sí, esto por otro, en fin, supuesto, sí, de el todas cuento. maneras. yo me despido Yo creo porque me debo retirar en este momento. Ok, Estela, nos vemos el martes que viene. Bueno, señora, hasta mañana las demás Ya, personas que estén muy Ya, bien. hasta Estela. luego. Bueno. Chao.
Eso. Y tú, Minerva, decías que era un poco difícil, pero tú puedes conseguir gente de primero. Para mí era difícil, pero ahí me acordé de que tengo una amiga Sí, que tú, Calani. trabaja en un colegio particular subvencionado y que es de básica. Entonces, Genial. ella Eso podría sí. ser la puerta de entrada. ¿Mm? Sí. Genial. Súper. Pregunta, ¿pueden ser colegios privados o tienen que ser públicos? Mira, yo creo que cuanto más revuelto, mejor, Tatiana. Ok, Los Yo públicos son también los que iba a más me hacer una pregunta interesan, parecida. claro. pero si son públicos y privados me parece bien. Y los Porque particulares en Chile, los particulares subvencionados con los públicos en Chile son prácticamente iguales, son la Sí. sí, misma, son misma el vaina. mismo cuento, sí. Claro, diferentes con las escuelas particulares que ya, qué sé yo, Claro, en colegio Chile, de alemán, es súper colegio, distinto eso, ya, pero otra en otros cosa, países pero no es los tan otros distinto. son iguales. Entonces yo creo que eso es así, o sea, no hay mucho cuento. Hasta yo estaba tratando de recordar cómo enseñaba yo, pues yo también Sería exacto, y bueno que se acordara, yo sí me acuerdo y lo pasaba súper. claro, porque yo creo que cada uno de nosotros enseñamos a leer tanto. Por eso, yo enseñé 2 años en primero y lo pasé súper. No me pregunten nunca Entonces, cómo aprendieron, ¿cómo lo porque no tengo ni hice? idea. Pero Porque Bueno, las tengo que dejar. sí, yo también, porque ya se me está haciendo Ya. la hora. Bueno, Entonces, aquí tengo 2 tipos esperando a ver que la mamá decida cortar esta vaina, que ya es suficiente. bueno, Entonces, están felices. nos vemos en 15 días, ¿de acuerdo? Bueno, ok, pues. Ya, chao. Chao. Yo les mando Chao, los Listo, Tati. chao. que estén muy bien. Dale. Chao. Igualmente, chao. Chao. Tatiana, un chao abrazo. Minerva. Lo mismo, ahí te mandé un Chao, mensajito. Rita. Bueno, besos. Chao. Chao. Abrazo Chao. a todos. Chao. Chao. Buenas